La oración es aprendida. Esto es importante, lo que vamos a compartir no es extenso, solo tengo 3-4 puntos y no me quiero extender, pero quiero que usted lo capture en su corazón y en su espíritu. Así que el Espíritu Santo nos ayude, porque sin el Espíritu Santo no podemos conocer a Dios. Dios es espíritu y los que le buscan en espíritu y en verdad. Espíritu Santo, dependemos de ti, pedimos tu ayuda ahora mismo, que tú nos traigas y nos hagas recordar las palabras que el Señor Jesús enseñó, que tú nos abras la revelación y el conocimiento que está en esta bendita palabra de Dios. Tenemos hambre de conocerlo más a Él, a ti y a Cristo, para hacer y ser quien Él nos llamó a ser. Te damos toda la gloria al Padre y gracias a Él por ti, en el nombre de Jesús, amén. Mateo capítulo 6, verso 9 al 13 está lo que conocemos. ¿Cómo le llaman regularmente a este pasaje? ¿Cómo se le llama? ¿Perdón? ¿El rezo de quién? ¿De la Virgen del qué? ¿Cómo se llama? Regularmente la conocemos como la oración del Padre Nuestro. Aprendamos algo más hoy. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego dice: venga tu reino. Ni debería leerlo usted. Hágase tu voluntad, así aquí en la tierra como en los cielos. ¿Qué más dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Está usted aquí? La Biblia nos enseña que una vez estaba Jesús orando en un cierto lugar, y cuando terminó de orar, sus discípulos se acercaron, estaban con él, pero uno de ellos, no todos, uno le hizo una petición de las pocas que le pidieron. Ellos le pudieron haber pedido: si yo hubiera andado con Jesús, yo tal vez le hubiera dicho: enséñame a caminar sobre las aguas. Usted no, usted es perfecto, pero yo no. Yo tal vez le hubiera dicho: ¿cómo puedo sacar para pagar los impuestos de un pescado? O tal vez yo le hubiera dicho: ¿cómo puedo levantar los muertos? Porque si levanto 2 o 3 en la pequeña Habana, se nos llena la iglesia de gente. Pero no, ellos no le preguntaron nada de eso. Ellos le hicieron esta pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta? Vayamos a Lucas 11, verso 1. Nos lo narra mejor. Está usted esta noche acá, no se duerma, no se distraiga. Lucas 11, verso 1. Cuando usted ahí me dice amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, eran 12, pero solo uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Ahora quiero que observe, porque ¿cuántos han leído esta cita más de una vez? Pero léala diferente ahora. Enséñanos a orar, ¿cómo? También Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué vieron usted diferente? Se sabe que estos hombres que andaban con Jesús como discípulos eran miembros regulares de la sinagoga en Capernaum, o sea, la iglesia local de Capernaum. Todo miembro regular de la sinagoga judía tenía que orar más de una vez al día. Tenían orar en la mañana, había oración en la tarde, habían oraciones fijos, horarios fijos. O sea, era gente que oraba. Pero ya ellos conociendo y orando, ellos vieron algo en la vida de oración de Jesús que ellos no sabían, y le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. ¿Cómo Juan enseñó a orar a sus discípulos? Oiga bien, regularmente nosotros le decimos a los creyentes o a los nuevos creyentes que orar, yo lo he dicho, y hoy me arrepentí de seguirlo diciendo, porque se me escapa y lo digo algunas veces. Recientemente lo dije con unas personas hace 2-3 semanas. Lo dije en España también. Orar es hablar con Dios. ¿Cuántos de ustedes han dicho orar es hablar con Dios? ¿Ha oído usted que dicen en la iglesia cristiana orar es hablar con Dios? Lo ha dicho. Pero yo tengo una pregunta: ¿orar es solo hablarle a Dios o es algo más? ¿Cuántos creen que no solamente es hablar con Dios, sino es algo más? Praying is just talking to God or something else. Le decimos a las personas nuevas convertidas: ore,
Y es bien simple, orar es solamente hablar con Dios. No, orar no solo es hablar con Dios, es más que eso. ¿Está usted acá? ¿Por qué le digo que es más que eso? Mire la pregunta de los discípulos a Jesús: enséñanos a orar. Está hablando gente que ya oraba, desde niños oraban. La costumbre judía es desde niños enseñarles a orar, conocer las escrituras, los primeros 5 libros de la Biblia. Hay niños a los 12 años, 15 años de edad, judíos que se conocen los primeros 5 libros de la Biblia del principio al final. Esta es gente que oraba, pero van y le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Entonces el principio número 1, y eso es el tema, es: la oración es aprendida. La oración que agrada a Dios, la oración que Dios oye, la oración que Dios recibe, debe de aprenderse a orar. Praying is learn. O sea, no es automático, no es solamente hablar. ¿Cuántos de ustedes han conocido una persona que no sabe hablar con las demás? ¿Ha conocido usted a alguien? ¿O a cuántos de ustedes les gusta oír a alguien hablar que sabe hablar? ¿No es bueno escuchar un buen comunicador que sepa expresarse, que sepa hablar? ¿Sí o no? No solo es hablar, hay que saber hablar, saber por qué hablo, saber con quién hablo, saber cuándo hablo. La oración es semejante. No, orar no es solamente hablar con Dios por hablar. Tengo que saber cómo lo hago, cuándo lo hago, por qué lo hago, dónde lo hago. Ustedes están todavía esta noche acá. Quiero que vea algo importante acá. Volvamos a Lucas capítulo 11 verso 1 nuevamente, por favor. Quiero que vea 3 palabras claves en ese mismo verso. Señor, enséñanos a orar. Primera palabra, enséñanos. La oración tiene que enseñarse. Padres que tienen hijos, enséñele a sus hijos a orar. No espere que ellos oren solos. Pueden hacerlo, sí, pero tal vez no lo están haciendo bien. Claro, usted tiene que aprender primero. Palabra clave segunda, ¿cómo? También Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cuál es la tercera palabra clave acá? Discípulos. Quiero que observe, por favor, que Jesús y Juan enseñaban a orar a discípulos, a gente con la cual ya tenían una relación, a gente con la cual ya llevaban un tiempo juntos haciendo algo para Dios semejante. ¿Ustedes están escuchando? Es la Biblia, no son mis opiniones, es la Biblia. Por eso, enseñarle algo de la Biblia a alguien que no es discípulo puede ser perder el tiempo. Primer principio, la oración es enseñada, la oración es aprendida. Punto 2 o principio 2. Vamos a ir ahora, pero veamos algo más acá. La oración es algo más que debe ser enseñado como muchas otras cosas en la vida. Esto es muy serio, esto es demasiado serio y creo que muchos creyentes no lo comprenden, porque significa que no puedes simplemente comenzar a hablar con Dios y esperar que lo que le digas te funcione si no sabes orar. Si la oración no tuviera que enseñarse, la respuesta de Jesús a la petición de sus discípulos hubiera sido esta: no, muchachos, órale nada más, solo habla con Dios. ¿Qué es eso de aprender? Él no respondió eso. Jesús no les dijo, no necesitan aprender. Jesús les dio una semejante clase de oración. Es más, yo le diría, como alguien dijo, el seminario de oración de Jesús a sus discípulos. ¿Están acá? Jesús no les dijo, solo dile, mire, algo más que usamos para oración. Le decimos a la gente creyente o a nuestra familia o a nuestros hijos, orar a Dios, dile lo que sientes, dile cómo te sientes. Eso no dijo Jesús. Jesús no le dijo a sus discípulos, dile lo que sientes en el corazón. ¿Qué tal si usted se pone a decirle a Dios todo lo que siente y Dios no le responde nada? Porque orar a Dios no es la esencia que usted le diga cómo usted se siente. Hay que hacerlo como Dios dice, para que Dios responda nuestras oraciones. No sé si ustedes lo pueden creer, lo que estamos hablando. Entonces, en otras palabras, después de lo que la petición en Lucas 11, del verso 1 en adelante, la misma oración que vimos en Mateo 6, del verso 9 al 13. Escúcheme, después de esto viene y él le dice, ustedes pues van a orar así: Padre nuestro. Entonces yo le hago una pregunta, ¿de quién es la oración?
No, ve que no está aprendiendo. No es del Padre, la oración es de usted para orar al Padre. Jesús no dio este modelo para que el Padre orara. Jesús dejó el modelo para que usted y yo supiéramos hablar con Él. Entonces la oración no es del Padre nuestro, la oración es de los hijos del Padre, para que los hijos supieran orar al Padre. De hecho, los versículos que siguen son en realidad la oración del Padre nuestro, que la llamamos, que más bien es la oración nuestra, porque Dios no tiene que orar. Entonces no es la oración de Él, es la oración nuestra para orar a Dios. Óigame acá, por favor, preste atención. Es interesante esto que voy a decir, es muy importante. Jesús muestra un proceso de cómo hacerlo. Yo no estoy diciendo que la oración es un proceso, no estoy diciendo que la oración a Dios es un procedimiento. Jesús mostró un orden. ¿Cuál orden? Comenzar adorando a Dios, comenzar honrando su nombre, no comenzar pidiendo. Segundo principio, la oración no es automática. Prayer is not automatic. No es automática. No es automática. Dile lo que sientes. Y lo que sientes es todo negativo, todo malo. Y empieza: no me quiere nadie, no me invitaron al cumpleaños, me sacaron de... ¡Y! Dios no va a responder eso. Dios no va a responder, aunque escuche, no va a oír, porque no va conforme a la forma que debemos orar a Dios. Están acá todavía. A algunos no les gusta, a otros sí. Mire, vayamos a Mateo 6, versos 5 al 9, por favor. Y esto es muy importante. Y eso significa que las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos en el capítulo 6 de Mateo y capítulo 5 también de Mateo son muy importantes. Miren el capítulo 6 lo que les dijo: y cuando ores, no seas como, se recuerda la petición, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. O sea, Juan lo hizo bien y Jesús lo hizo mejor. Dice: no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas o las iglesias locales y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Quiere decir que orar tiene recompensa. Orar mal tiene recompensa, pero orar bien también tiene recompensa. ¿Cuántos de ustedes realmente les interesa saber orar con Dios, saber orar a Dios? ¿Le interesa a usted que Dios oiga su oración y que Dios responda a su oración? Pues debe de ocuparse más en aprender cómo hacerlo mejor. Dice Jesús: no oren como estos que oran para que otros los vean. Dios los va a recompensar, pero me imagino esa recompensa es mala. Mira el verso que sigue, por favor. Verso 7. Verso 6, perdón. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a los que están a tu lado. ¿A quién se ora? Al Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en... Esto es maravilloso, porque lo que usted habla en secreto con Dios, Dios le recompensa en público, aunque Dios no publique todo lo que usted le dijo en secreto a Dios. Le voy a contar, yo he viajado mucho por la gracia de Dios, la misericordia. Nunca pensé que iba a viajar tanto, y me gusta viajar. A mí me gusta andar en avión, me encanta. A mi esposa no le gusta, a mí sí me gusta subirme en avión por ir a predicar. Me encanta eso. Y lo he hecho muchas veces, he estado en muchos hoteles en más de 28 países y he compartido habitación de hotel con muchas personas. En una ocasión dejaron a alguien conmigo y yo iba a predicar a una iglesia, y dejaron a alguien más conmigo, y después del segundo día me tocó predicar en 3 días como 5 veces. Y la persona que estaba conmigo era un líder, ¿no? Me dice al segundo día: pastor, qué pena, pero yo quiero preguntarle algo. Y me dice, yo le digo: ¿cuál es la pregunta? Y me dice: no quiero ofenderlo, pero hágame la pregunta. Díceme: no sé cómo usted hace para predicar sin orar. Entonces yo le pregunté: ¿y por qué usted piensa que yo no oro? Y él me dijo: porque los 2 días que vamos en el cuarto hotel yo no lo he visto orando. Entonces yo le contesté: no oro para que usted me vea, oro para que Dios me oiga. Pero espérese, entonces le dije: ¿a qué hora usted se durmió la primera noche? No, me dijo: estaba cansado y a las 10:30 estaba dormido. Ah, bueno, ¿usted vio a qué hora yo me dormí? Cuando usted estaba roncando, yo estaba hablando con Dios. Entonces me dijo: no, pero el segundo día yo me levanté antes que usted y usted estaba dormido. Claro, porque yo me acosté a las 4 de la mañana de estar estudiando y orando con Dios desde las 11 de la noche. Entonces hay gente que tiene un concepto aquí, que la oración debe de ser vista por otros para la gente decir: esa persona ora. Y eso es equivocado. Mire lo que Jesús está diciendo:
Claro, cuando oramos en grupo, por supuesto. Cuando oramos como congregación, cuando usted ora en el discipulado con el mentor, cuando ora, por supuesto que sí. Pero Jesús está hablando que la oración que tiene una recompensa mayor es aquella que se hace en privado, en secreto. Le voy a decir algo personal. Cuando yo estoy en un hotel con alguien y estamos ministrando, yo no quiero que me vean orar. Y yo a propósito espero a que se duerman. Y cuando ya los oigo roncando, yo me tiro de largo y hago lo que tengo que hacer. O a veces veo que la persona se duerme tarde, entonces me acuesto y me levanto antes que la persona, porque yo no quiero que me vea orar. No quiero que me oiga orar. Si tengo que orar con ella juntos, lo hago. Pero si mi asignación es orar yo a Dios por lo que Él me llevó a hacer, eso es lo que me ocupo hacer. Me acuerdo que otra vez me dejaron en un cuarto de hotel con otra persona. Y me recuerdo porque yo estaba despierto. Me acabo de meter a la cama de haber estado repasando las notas, meditando y orando. Me meto a la cama, eran 4 o 5 de la mañana, y escucho que la persona se baja de la cama y se tira al lado de la cama y empieza a orar. Y empezó a orar en lenguas, alto, 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 alto. Y estuvo como 1 hora en alto orando, alto, 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 bien alto. Yo me quedé dormido. Anyway, yo le pregunté después, ¿para quién estabas orando? Para ayudarle. Me dijo, para Dios. Puede ser. Bueno, pero no, dejémoslo ahí. El próximo verso, por favor. Y orando, ojo acá, observe, y orando no uses vanas repeticiones. ¿Se acuerda usted en la otro templo? Yo practiqué 10 años eso de chiquito. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso debo. Santa María, ¿se acuerda? No me estoy burlando, yo estuve allí 10 años en un convento de monjas, monaguillo. Fui a muchos lugares así y lo que aprendí fue a repetir. Rezar es repetir. Repetir. La oración no es repetición de palabras que Dios no recibe. Hay que saber orar. ¿A cuántas mujeres cuando están saliendo con un hombre no les gusta que las hable bien? Si yo hubiera sido mujer, no hubiera soportado salir un hombre malo, tonto, bruto para hablar. No lo hubiera, lo primero que lo hubieras calificado. ¿Cuántos de ustedes hicieron alguna vez esto? A ver, mírame acá. ¿Cuántos están escuchando algo? ¿Están aprendiendo algo? ¿Cuántos hicieron alguna vez esto? Jugaron a que manejaban un carro, pero nunca lo movieron. Le voy a dar una ilustración muy buena para ilustrarle lo que le estoy hablando. Por ejemplo, se montó al carro usted, era chiquito usted, agarró las llaves del carro de su papá y usted las tenía, perdón, no tenía las llaves, no las tenía. Se montó al carro, cerró la puerta, se puso cinturón, alcanzó los pedales con los pies, puso la mano en la palanca, puso la mano en el timón, bajó el cristal y sacó el brazo y empezó. Pero el carro está ahí. Hizo una de ruido que su papá oyó y salió a ver qué estaba pasando. Y usted corrió, usted chilló llanta, usted dio 3 vueltas, 3 donas le llaman, ¿no? Y usted, el carro estaba ahí. Así mismo le pasa a muchos creyentes por no aprender a orar. Porque ese carro no se mueve, primero, si no lo sabe manejar. Segundo, si no tiene la llave para hacerlo andar. La oración no solamente es hablar, no solamente es gritar. No significa que un día que oremos no podamos alzar la voz. Un día, guiado por el Espíritu, pero no todo el tiempo. Hay personas creyentes que creen que hay que orar alto, gritar para que Dios me escuche. Eso no dice que la Biblia ni Jesús enseñó eso. Al contrario, mire lo que dijo Jesús. Sigamos por favor, verso 7, rápido. No uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería
En otra versión dice, por sus gritos serán oídos. ¿Ha oído usted a alguien orar o conoce a alguien que todo el tiempo lo grita? Aquí no hay nadie así. Eso es de Hialeah para arriba. Vayamos al verso que sigue rápido. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, Dios, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Esto es tremendo, porque si Dios ya sabe, pero como piden mal no reciben. ¿Cómo es eso de poderoso? El Padre sabe que usted necesita, pero como no saben orar, no las da hasta que oren como debe de ser. Todavía están acá o se fueron. Verso que sigue. Vosotros pues oraréis así. Y ahí empieza a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Oigan, por favor, podemos llegar a pensar y creer que para orar tenemos que hablar alto o gritar siempre, por no saber cómo orar, o cómo Dios enseñó a orar, o cómo Jesús enseñó a orar. Podemos estar haciéndolo incorrectamente y Dios puede no responder nuestras oraciones. Dios no oye nuestra oración porque hablemos más alto que otros. Dios no oye tu oración porque grites. Tampoco la oye por la cantidad de tiempo que ora. Yo no estoy diciendo que no ore mucho tiempo, para que nadie me interprete mal en el Facebook o por otro lado. Pero conozco gente que ora 4 horas y su vida es un desastre. Entonces quiere decir que esta oración no es efectiva. ¿Está usted acá? Jesús dijo, los fariseos, era lo que llamaba hipócritas él, dice, ellos les gusta que los oigan cuando oran, les gusta que gritar, les gusta que se fijen, o siempre gritan para hacerlo. Tercer principio. Primer principio, ¿cuál es? La oración es aprendida. Hay que enseñar a orar. Tenemos que aprender a orar. Segundo principio, no es algo automático. Tenemos que aprender a hacerlo. Tercero, la oración es una experiencia. Prayer is an experience. Es una experiencia. ¿Cómo una experiencia? Cuando usted comienza, porque ha aprendido a orar a Dios, usted comienza a experimentar algo que nunca había experimentado. Yo no sé si alguien me puede entender lo que estoy diciendo. Y aquella experiencia lleva a desatar en usted mayor deseo de hacerlo, mayor hambre por buscarlo a él en oración, porque usted empieza a experimentar algo que nunca había experimentado. Que usted le hable al Dios todopoderoso que hizo todo el universo, las estrellas, el sol, la luna, todo, y que Él lo oiga y que le responda. Usted comienza a tener una experiencia con Dios cuando ve que Dios responde a usted, no solo cuando le pide, sino cuando ora para buscarlo a Él, para que usted cambiar. Y hay una experiencia nueva que usted nunca antes había tenido. No sé si alguien aquí puede entender, porque Dios un día le dio una visión y aquello te impresionó. Tuviste un sueño de Dios o escuchaste la voz de Dios por dentro. ¿Alguien ha oído o percibido la voz en su vida de Dios? ¿Ha escuchado usted a Dios hablarle? ¿Cree que Dios le ha hablado? ¿Lo cree? ¿No fue una experiencia para usted nueva la primera vez que le pasó? ¿No provocó algo en su vida de seguirlo haciendo, de seguir buscando? Hay una historia en la Biblia de un profeta de Dios que Dios usó poderosamente, el profeta Elías, y otra gente que estaba al lado contrario de él, que parecían gente de Dios, pero ellos para orar o dirigirse a su Dios lo hacían de una manera sumamente fuerte. Este profeta de Dios, Elías, hizo algo parecido que Jesús. Invitó a todo el pueblo de Israel para darles una clase de cómo orar a Dios. Acompáñenme por favor al primer libro de los Reyes, el capítulo 18. Vamos a leer por cosa del tiempo del verso 26 nada más al 30. Pero en esto sucede que el profeta Elías le dice, había una crisis nacional en el país, y el profeta Elías está confrontando a lo que estaba sucediendo. La desobediencia continua de Israel había provocado también que viniera sobre toda la tierra una sequía. Toda la economía se había afectado. Pero Elías fue enviado por Dios. Dios le habló y le dio palabra. Pero Elías era un hombre de oración. Era un hombre con defectos, pero era un hombre de oración. Sabía orar a Dios. Elías conocía la forma en que Dios le gustaba que oraran a él. ¿Está usted acá? Y mire lo que sucede en la versión, la Biblia, palabra de Dios para todos, la que estamos usando. Así que los profetas, estos eran los profetas del rey, esposo de Jezabel, Acab, eran profetas de verdaderamente no eran de Dios, eran falsos. Y Elías dice, vengan ustedes, reunámonos en este lugar. Y le dice al rey Acab, tráeme a todo Israel, por favor. Y viene todo el pueblo de Israel, y ahí están los 450 profetas que servían a Acab y a Jezabel. Y Elías les va a dar una clase de cómo orar a Dios. Pero primero
Elías permita que ellos oren de la forma que lo hacen. Y dice, así que los profetas tomaron el toro que la gente les dio y lo prepararon. Oraron a Baal hasta el mediodía. Le pidieron a gritos. ¿Cómo le pidieron? Baal, por favor, contéstanos. Pero solo hubo silencio. No hubo respuesta mientras los profetas bailaban alrededor del altar que habían construido. Por eso es que a veces hay gente creyente, aquí tal vez no hay ninguna, que es más guiada por sus emociones que por una convicción del Espíritu Santo. Es cierto, en algún momento nos podemos por el Espíritu danzar, saltar, pero no es todo el tiempo. Y mira el verso que sigue, cambiemos rápido. Thank you, 27. Al mediodía Elías comenzó a reírse de ellos. Les dijo, griten más fuerte. Si Él es Dios, tal vez está ocupado o quizá está haciendo sus necesidades. Oh, my Lord, este sí era radical. Tal vez está en el baño, le dijo, o tal vez salió por un rato. A lo mejor está durmiendo, y si oran un poco más fuerte, lo van a... Verso que sigue. Y comenzaron a gritar más fuerte. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Y a cortarse con cuchillos, espadas y lanzas hasta sacarse sangre, como era su costumbre. Verso que sigue. Se hizo tarde, pero el fuego todavía no aparecía. Los profetas continuaron profetizando hasta llegar al monte de hacer el sacrificio de la tarde, pero no pasó absolutamente nada. Baal no hizo ni un ruido, no contestó nada, nadie los escuchaba. Verso 30. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, a Israel, reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. El altar del Señor había sido destruido. O sea, el lugar de oración en su vida personal no había ninguno. Habían abandonado buscar a Dios en oración, y la crisis que había en el país era también por eso. ¿Por qué usted cree que el diablo se enoja cuando publican que en la Casa Blanca están orando? Hello. Pero usted piensa en partido político, pero usted piensa que no me gusta por esto, pero usted piensa me cae mal por esto. ¿No vio el otro día las noticias? Que porque hay estudios bíblicos en la Casa Blanca están enfurecidos muchos. ¿Qué tal si repartieran condones en la Casa Blanca? A ver si se alegran. ¿Qué tal si reparten marihuana? A ver si se alegran. Estoy hablando en serio. Pero cuando se trata de algo que es para dirigirse al único Dios verdadero, reparan muchos. Porque detrás de eso está el diablo. El diablo no quiere que usted sepa orar a Dios. El diablo quiere que usted le hable como un perico y que Dios nunca le conteste. Vayamos al primer libro de Samuel. Mientras ella oraba, sana, largamente. ¿Cuánto tiempo oró? Mucho. Delante de o acá, Elí estaba observando que ella oraba, pero ella no oraba para que Elí la viera. Ella oraba para que Dios la escuchara. Y Elí, el sacerdote, ¿la qué? Observaba cómo qué. ¿Por qué observaba Elí la boca de Elana? Porque no gritaba. En el tiempo que se refería a la Biblia acá, era costumbre de muchos hombres llegar al templo a gritar a Dios. Yo grito, pero no todos los cultos. A veces se me sale y pego una locura ahorita, pero es de vez en cuando. Hello. Es más, a mí no me gusta alzar la voz. Por eso cuando conocí a quien es mi esposa, que éramos novios, fue difícil procesar eso. Porque yo iba a verla a la casa donde vivía con su mamá, iba a tocar la puerta y cuando me acercaba, yo me quedaba. Yo no sabía, en aquel tiempo no habían celulares. No habían celulares. El Motorola aquel que teníamos antes no había salido. Entonces, monedas en el bolsillo y al teléfono en la esquina a llamar. Contestaba mi novia en ese tiempo. ¿Éramos novios ya? Sí, éramos novios. Y me dice, ¿dónde estás? ¿Que no has venido? Es que están peleando en tu casa y no voy a tocar la puerta. ¿Qué peleando? Mi mamá, mi abuela y yo que estamos hablando. Dos culturas diferentes. Porque es la cultura. ¿Usted me escucha? Pero en mi casa o en mi país la cultura era distinta. Levantar la voz era un problema. Todo el mundo. Y en la casa, cuidado levantar la voz. Mi papá solo miraba así por encima y se edita todo el mundo.
Pero hay otras culturas que es lo contrario. Al contrario, si no habla alto, hay un problema. Por eso cuando yo he conocido un cubano que no habla, digo, este no es cubano. Y hablan con las manos, y hablan con los ojos. No. Si míralo, no para de hablar. ¿Están acá? Ok, sigamos acá. Verso que sigue, por favor. ¿Cuál verso estábamos? No me saque el tema. Pero Ana, ojo acá, ¿por qué Elí observó la boca de Ana cuando oraba a Dios? ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados algunos de ellos a oír gritos siempre. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por borracha. El sacerdote del templo, el líder espiritual, no sabía orar. Y cuando vio a una persona orar para que Dios la oyera, dijo: esta está borracha seguro. Seguro anoche se tomó la tecate o la tequila. Le dijo borracha. Mire el verso que sigue. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás borracha? Que ya se te pase la borrachera. Sigamos, por favor, verso que sigue. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. El quebrantamiento más grande se expresa no por fuera, sino por dentro. Usted por fuera puede gritar, usted por fuera puede ponerse de cabeza, dar vueltegatos, y por dentro no pasar nada en su corazón. Pero si por dentro pasa, aunque por fuera no se note, gloria a Dios. Yo le digo a gente, ve a la gente y dice: juzgan por lo que ven. Ese no es espiritual. ¿Por qué usted dice que no es espiritual? ¿Es usted Dios para saber lo que hay en el corazón de la gente? ¿O porque la gente no hace lo que usted hace, ya los califica de que no son espirituales? Una vez fuimos con una persona que fuimos acompañando a alguien más. Llegamos a una iglesia enorme en Centroamérica, miles de personas. Y uno de los que estaba en el grupo me dice: esta gente no oran. Y yo me paro en aquel lugar y miro para todos lados. Era una cosa inmensa, miles de personas. Y yo digo: espérate, si esto lo hicieron sin oración, tiene que ser narcotráfico. ¿Cómo va a decir si acabamos de oír tremendo lo que Dios habló? Nos vimos aquel lugar, no se podía creer que estábamos en Centroamérica, en un país del tercer mundo, con moneda devaluada, sin dólares. Y era aquello impresionante, obra que habían hecho para Dios. Porque la gente piensa que usted no ora porque usted no ora como ellos oran. Pero si usted sabe orar como Cristo enseñó a orar, usted ora y Dios le puede escuchar. No oramos para que nos oigan, para que nos califiquen. Oramos porque es una necesidad orar. ¿Está usted aquí todavía esta noche o ya se fue? Y dice el verso que sigue de Ana, rápido por favor: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Qué estaba haciendo Ana? Diga conmigo: orando. Quiero que vea el verso que sigue, por favor, 17. Él respondió, dijo el sacerdote: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Le respondió Dios la oración. ¿De dónde salió la oración? De adentro hacia arriba. Dios le dijo al profeta Samuel cuando fue a buscar al próximo rey de Israel: no te fijes cómo están vestidos, no te fijes el color de sus ojos ni el cuerpo que tienen, porque yo veo el corazón. Dios miró el corazón. Cuando usted ora, antes de Dios ver tu boca, Dios ve el corazón. Si lo que sale de aquí tiene de acá y es como Dios quiere, Dios ya está oyendo esa oración y ya la respuesta viene en camino. Porque la Biblia dice que Ana le pedía un hijo a Dios. ¿Y sabe qué sucedió después de la respuesta? Regresó a su casa y su esposa le dijo: mija, y el niño fue hecho. ¿Y cómo se hacen? Pues mentalmente no. Entonces el esposo la estaba esperando porque ya Dios había preparado todo. Cuando oró, como Dios escucha. Ahora, no estoy diciendo que no se pueda orar y alzar la voz. Por el amor de Dios, nadie salga por aquí diciendo, porque después me llaman a mí a darme palo. ¿Está usted aquí todavía? ¿Cuántos han manejado un carro sin moverse? ¿Cuántos han manejado un carro moviéndose?
¿Qué es mejor? Vayamos al Salmo 78, verso 41. Le voy a mostrar otras versiones porque la Reina Valera, leamos la Reina Valera primero. La Reina Valera primero para que usted vea que la traducción es diferente a las palabras en el original. Recuérdese, la Biblia originalmente inspirada por Dios, el Espíritu Santo, fue perfectamente escrita. Cuando pasó por las manos de hombres según los idiomas, escogieron significados de cada palabra y algunas traducciones están un poco más lejos del significado original. La Reina Valera dice: y volvían, hablando de Israel, volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Ya estoy terminando. Volvían y provocaban ¿a quién? Mire la versión que sigue, la versión Biblia al día. Lo dice diferente. Dice la versión Biblia al día: y una y otra vez, o sea, lo hacían varias veces, ponían a Dios a prueba, provocaban al Santo de Israel. Mire cómo dice la King James Version, me gusta. Dice, ¿cómo dice? Yeah, they turned back mire la última parte, I'm sorry. ¿Qué hacían? Dígale al que está a su lado: un ser humano puede limitar a Dios. What do you mean, pastor? Veamos la versión El Oso. Es una versión antigua de la Biblia y es muy apegada a lo que dice en el original. Y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. ¿Puede usted decir conmigo? Ponían límite al Santo de Israel. Esta frase que dice que ellos probaban a Dios, literalmente en el hebreo se traduce como poner límites a Dios. ¿Cómo así? Ellos limitaron a Dios en sus vidas, no en el resto de las cosas. ¿Sabía usted que si usted no sabe comunicarse con Dios, sabía usted que si usted no sabe orar a Dios, usted puede limitar al Dios todopoderoso que hizo todo lo que existe en su vida? ¿Por qué es importante aprender a orar? Porque usted puede limitar a Dios. Dios no va a violar su voluntad. Dios va a trabajar conforme a su voluntad. ¿Es posible para un humano limitar al Dios todopoderoso? ¿Es possible for a human being to limit God? The God Almighty? Yes, it's possible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible limitar al Dios todopoderoso? En su vida de orar, como usted ora. Esto nos lleva al siguiente principio de la oración, principio número 4. Oración es una cooperación, es un acto de cooperación entre la tierra y el cielo. Lo voy a repetir. Oración es un acto de cooperación entre la tierra y el cielo. One more time. Oración es un acto de cooperar entre el cielo, la tierra y el cielo. Puede decir usted conmigo: el cielo está esperando mi cooperación. What do you mean? ¿Qué significa eso? Esto es bien poderoso y para muchos tal vez inentendible porque no creen a lo que la Escritura enseña. Dios lo diseñó así. Dios escogió que los cielos eran de Él, para vivir Él, y la tierra para el ser humano. Dios no va a bajar del cielo a la tierra. Dios va a usar a un ser humano en la tierra. Escúcheme por favor. Usted puede limitar a Dios en su vida si usted no ora conforme a lo que Él espera que usted ore para que Él se manifieste en usted. ¿Se recuerdan en la Biblia la enseñanza de Jesús en Mateo 18:18? Cuando le dijo a sus discípulos: todo lo que ustedes permitan en la tierra es permitido en el cielo, pero lo que ustedes prohíben aquí es prohibido. Entonces, un momento, el cielo se mueve con la tierra. No con la tierra, sino con las personas que viven en la tierra. ¿Está usted acá todavía? Esto es muy grande, muy poderoso para que Dios nos use de esa manera. Orar no es solamente hablar con Dios. Orar es mucho más que eso. Mire cómo Dios nos ama. ¿Cuántos saben que la tierra es redonda? Si usted no sabe, ahorita lo ungimos con grasa de camión. La tierra es, y el sol es, y la tierra es la que va ¿alrededor de quién? Allá dijeron de la luna. Algún hondureño ahí no está en ayuno. Escuche, mire cómo Dios lo ama a usted y a mí. Mientras mitad de la tierra está oscura, mitad de la tierra está en luz.
Mientras mitad de la tierra duerme, mitad de la tierra está despierta. Dios dijo, yo quiero que la gente que habite ahí siempre esté orando. Entonces no voy a dejar que todos se duerman a la misma hora. Mientras unos duermen en la China, tengo despiertos en Estados Unidos. Mientras duermen en Estados Unidos, tengo despiertos en la China. Y siempre voy a tener gente hablando conmigo en la tierra. Usted está sentado acá, pasando tal vez una situación en su vida, y usted ni idea puede tener, ni siquiera lo puede creer, que Dios despierta a alguien en China, cristiano, que no lo conoce a usted, y Dios le da un sueño, le muestra la cara suya y lo pone de rodillas a orar por usted. Usted no entiende, a veces la gente cristiana, su mente se queda pequeña con las cosas de Dios. Pero yo he oído muchos testimonios de personas que nunca conocieron a alguien, pero lo conocieron en oración. ¿Cuántos de ustedes están orando a Dios por su familia? ¿Cuántos están clamando a Dios por su familia? La Biblia dice en el segundo libro de Corintios, el capítulo 4, que el Dios de este siglo, Satanás, tiene cubierto el entendimiento de los que se pierden, de los incrédulos. ¿Para qué? Para que el evangelio no les resplandezca, no lo entiendan, no lo crean. Pero cuando oramos a Dios por nuestra familia, estamos golpeando esas tinieblas. Cuando oramos como Dios quiere que oremos, estamos golpeando esas tinieblas. Y cuando esas tinieblas se mueven, esa persona que nunca quiso oír de Jesús se acerca a usted o a la iglesia inmediata para conocer al Señor. Creo que los próximos años veremos conversiones de familiares que nunca pensamos que eran posibles. Lo creo con todo el corazón, porque yo creo que una de las promesas más grandes que veremos cumplida del Señor en nuestra vida personal es aquella que dijo con el carcelero, cuando le dijeron los apóstoles de Jesús: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia serán salvos. No deje de orar por ellos, no deje de buscar a Dios en oración, pero aprenda a orar. ¿Puede usted creerlo? ¿Entiende ahora más por qué Jesús dijo oren sin desmayar? Porque hay que orar siempre, porque hay que tener el cielo abierto. Hablamos de cielos abiertos, pero hay que tener la conexión abierta. Cuando Dios decidió, porque eso es así, porque Dios lo decidió. Dios dijo: yo no voy a hacer nada en la tierra si no es a través de un ser humano. Pero si ellos no me hablan a mí, yo no puedo hacer nada. Tengo todo el poder, tengo todos los recursos, pero si ninguno de ellos me da permiso a entrar en su vida, no hago nada. Dios depende de que usted ore. Oh my God, esto está muy grande. Último principio: necesitamos orar siempre para que siempre el cielo encuentre acceso a la tierra. I like this. Necesitamos orar siempre para que siempre el cielo encuentre acceso a la tierra. Está en la pantalla. Necesitamos orar siempre para que siempre el cielo encuentre acceso a la tierra. Puedes limitar a Dios con tu vida de no oración. ¿Cómo lo puedes limitar? No orando a Él, no buscándolo como Dios quiere ser buscado. You can limit God by your non-prayer life. It's something, it's like la oración es algo tan mal usado, tan mal entendido. ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? ¿Por qué Él lo escogió así? Él decidió que en la tierra todo lo que iba a hacer era a través de personas humanas, no perfectas, con defectos, pero que Dios está dispuesto a ayudar para transformar. Pablo fue estudioso, Pablo conocía las escrituras, Pablo era fariseo de fariseos, maestro de maestros. Pablo pudo haber sido por encima de muchas cosas humanas, pero Pablo escogió a Jesús y escogió dejar todo lo que sabía por en oración buscar a Jesús. Escuche, Pablo habla más de Jesús que el resto de los discípulos, y Pablo nunca lo vio físicamente, pero lo vio en espíritu. Pero lo vio en espíritu. ¿Está usted acá? La oración es algo poderoso que tenemos que aprender a orar. Y el último punto que le iba a decir: la oración no es una opción, es una necesidad. ¿Lo puede decir conmigo? La oración no es una opción, es una necesidad. Necesito orar. Necesito orar. No estoy diciendo quiero, necesito orar. Muchas veces este cuerpo no quiere orar. ¿Cuántos hay honestos acá que cuando han tenido que orar por algo les ha costado? Porque esta carne no quiere orar, quiere comer, dormir, trabajar para hacer dinero. Pero hay que orar. Orar no es solamente hablar con Dios, tenemos que aprender cómo debemos orar a Dios. A veces las cosas que se me hacen por fuera
El cuerpo hacia afuera motiva más a la gente, provoca más a la gente que las cosas que suceden por dentro. Todo el cambio que sea por fuera nunca será permanente, siempre será temporal. Pero todo cambio que es por dentro será permanente, aunque no se vea siempre por fuera. ¿Quiere usted saber si está cambiando en su vida desde que se entregó a Cristo el primer día? Mire usted cómo ora. Mire cómo es su vida de oración con Dios. Mire cómo es ese lugar secreto. A mí me encanta estar solo con Él. Me gusta orar en grupo, sí me gusta, pero yo prefiero estar solo con Él cuando voy a hablar con Él. Cerrar la puerta, que nadie más escuche, magnífico. Y le voy a decir, y le voy a meter en problemas, porque yo sé que me meto en problemas muchas veces al decir cosas que digo. Pero hay gente que dice, si no tengo adoración no puedo orar. Ese es usted. Ese es usted. Pero yo puedo orar sin música de adoración, porque de mi corazón tiene que haber una adoración. No sueno como Marcos, no sueno como el otro, no sueno como el otro, pero mi voz es la que Dios quiere oír. Y muchas veces le digo a usted estando acá, dígale algo de su corazón. Pero a algunos les da vergüenza tal vez que le escuche del lado. ¿Qué dirá de mi voz? ¿Qué le importa al otro su voz si no lo hace para él? Lo hace para que Dios lo oiga. Yo necesito que Él me oiga. Yo necesito ir a Él. Yo necesito hablar con Él. Yo necesito que Él escuche mi oración. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos pecamos contra Dios. Desde el mismo momento que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios, nosotros pecamos juntamente con ellos. Así que hoy usted tiene la oportunidad de poderse reconciliar con Dios, de estar en paz con Dios, de estar en paz con usted mismo. Y para eso lo que la Biblia nos enseña es que nosotros podemos orar a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, creer con nuestro corazón y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Así que quiero invitarlo a hacer una oración y quiero guiarlo a hacerla ahora mismo. Así que repita conmigo ahí donde está. Si usted puede cerrar sus ojos, los puede hacer y diga conmigo: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, confieso con mi boca que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por recibirme como estoy. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, nos puede contactar llamándonos al teléfono 305-639-8611, la información que sale abajo de su pantalla, o puede contactarnos a través de nuestra página manases.org. Así que esperamos que haya sido de bendición para usted este programa y declaramos sobre su vida bendición, salvación, sanidad y liberación en el nombre de Jesús.